Bueno, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla aquí el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí con nuevo con ustedes en este break, compartiendo más información de las leyes de duelo, o más bien de vida y bondad. Estas leyes que voy a estar cubriendo aplica en particular sobre cada persona que está obligado a decir Kaddish. Es interesante que no se mencionan las mujeres, que no cae sobre ellos esta responsabilidad, más bien los hijos en particular. Y cuando no hay hijos, se le paga a una persona que diga el Kaddish de parte del fallecido, es decir, en mérito del fallecido, porque sabemos que el que dice Kaddish en mérito de la persona, el alma de la persona es elevado en el Gan Eden. Eso significa que recibe mérito por lo que hace acá los que son descendientes de tal familiar. Es una sagrada obligación de los hijos de Sid Kaddish por los padres. Y ya posteé aquí mismo en esta página lo que es el Kaddish. Es el Yizkadalva, Yizkadesh, Amer Dabá. Es en sí alabando y santificando el gran nombre del Eterno por la vida de la persona que ha fallecido. Y es por eso que la obligación cae sobre el hijo o los hijos por los padres, y si no lo hubieran tenido, la obligación recae sobre los familiares, como el ser el hermano, quien debería decirlo. Si tuviera una hija desposada con quien fuera el alumno del suegro, se le considera como un hijo y deberá preocuparse por decir el Kaddish. Se hace necesario aclarar que la hija no dice Kaddish inclusivo en la casa, tampoco le puede decir así si lo hubiera recomendado el fallecido. El hijo es el que debe decir el Kaddish por el padre en el día del Shabbat, aún todavía no fuera sepultado, puesto que aún todavía no fue juzgado, que la plegaria influye para que sea más leve el juicio. El hijo adoptivo debe decir a Kaddish por los padres que lo adoptaron. Tiene la obligación de respetarlos, rindiéndoles honores mientras viven y cuando fallecen. Quien fallece y no tiene hijos, que digan Kaddish por él, su nieto tiene la obligación de decirlo. En muchas comunidades se acostumbra que digan los Avelim, es decir, los que están en duelo, también los que suele llamarse Hasi, mitad del Kaddish, y los demás corresponden. Hay otros en otras comunidades que dicen todo a excepción de aquel que se encuentra del Yotzer, del Arbit, es decir, el servicio de Arbit, que es el servicio de la noche, y el Tit Kabal. La costumbre en Jerusalén es decir la siguiente Kaddish solamente: Al Israel y Yehei Shelama. Esta última costumbre es la preferible. En costumbre de la casa de El Abel, que está en duelo, el Hazán dice todos los Kaddish, incluso el del Tit Kabal. Los Abelim, es decir, los que están en dolencia, dicen el Kaddish y el Rosh Hodesh y el Shabbat y día festivo, a pesar de que los fallecidos no son juzgados en esos días. Antes de iniciar la levaya, es decir, el último acompañamiento que se hace al fallecido antes de la sepultura, los que están en dolencia dicen Kaddish por todos los fallecidos, aún estando en Onim, es decir, en duelo. También dice dicho Kaddish de Huatid Lejadalta Alma. En el caso de que un bebé que completó sus 30 días de vida, dicho Kaddish se dice luego que se dijo Siduk Hadin. De la misma manera, los que se encuentran en el duelo durante la semana de Kaddish por una criatura que vivió 30 días o más. Pasados los 7 días, dicen Kaddish y Hashkabah, plegaria que se dice por el descanso de las almas, por un hijo de 13 años o más, a pesar de no tener 20 años. Quien lo dice por un hijo de 1 año, no se lo impide. Hay quienes acostumbran decir Kaddish 1 mes solamente por quien falleció teniendo de 13 años. La obligación del hijo de decir Kaddish por los padres, aún en caso de que fueran descarriados y pervertidos,
de su conducta, falleciendo en tal comportamiento, debe decir también por él que se quitó la vida. La función del Kadish es la de elevar el alma para darle lugar en el paraíso. El extranjero que se convirtiera y al que falleciera su padre cuando todavía él no era judío, puede decir Kadish por su padre. Déjame repetir esto porque a muchos que se han convertido al judaísmo, esta es una pregunta que de verdad agobia a la persona. ¿Debo yo decir Kadish por mi padre que no fue judío y yo soy judío ahora? Y la respuesta es sí. Aquel padre que mentalmente es hipersensible teme por su vida cuando su hijo dice el Kadish por la madre o por lo tanto no quiere que lo diga, debe de aceptar su pedido. Si éste se fundara por peleas y rencillas que sostuviera con la madre, no debe de obedecerla. Déjame decirlo de nuevo porque no se le debe obedecer si la madre impide que se le diga Kadish para su padre. No se hace caso porque es un mandato de la Torá. En caso de que la madre fuera la que no quisiera que lo diga por motivo que señalamos al principio, pues teme por su vida, no debe de tenerla en cuenta debiendo decir Kadish por su padre, ya que se privilegia su honor por la de la madre a pesar que la muerte los separó. Y esto es muy importante para aquellos hijos o hijas cuyos padres se divorciaron y hay todavía muchos odian y manipulan a los hijos y las hijas para ir en contra el uno contra el otro. No digas eso, no haga eso. No se le presta atención cuando tiene que ver con un mandamiento que es de santificar el nombre de Dios para el mérito del fallecido. Cuando un padre ordena que no le digan Kadish, no se tiene tampoco en cuenta lo ordenado y se lo dice sin duda alguna por la elevación de su alma. En caso que un hijo en vida de sus padres quiere decir Kadish por una determinada persona, debe pedir la autorización de esos, particularmente si se trata del Kadish Yatom, y decir, esto es el llamado al Israel que he dicho al final de la oración matutina y también cuando se termina de estudiar Torah, al hablar palabras de ella de una forma agradable. Si esto no lo autorizan, le está prohibido decir aún el Kadish Yehei Shalemah, el llamado el Kadish Rabbanán, porque viene por orden de los rabinos de decirlo, es algo, una certificación adicional. Si no puede establecer lo que opinan sus padres sobre el tema, no debe decir Kadish Yatom, pero puede decir el del Rabbanán. Si un padre fallece, dejando hijos pequeños, estos deberán decir Kadish por sus padres, acompañados por una persona mayor que también lo dice con ellos, juntamente con ellos. Los presentes responden teniendo en cuenta que un mayor lo dice. Los Kadishim, las santificaciones que son obligatorios, como ser los que están en medio de la oración, no deben ser dichos por ellos solos. Al margen de la obligatoriedad de decir el Kadish durante todo el año, deberá decirse también en el aniversario, el Yortzeit. Para dicha fecha se tendrá en cuenta el día de fallecimiento y no el día que fue sepultado. El primer año debe tenerse en cuenta tal concepto, a pesar de las opiniones que sostienen que el primer año debe tenerse en cuenta el día del entierro. La costumbre es, si el aniversario es en medio de la semana que adelantan a decir Kadish, comenzando con la oración de la noche de Shabbat, hasta finalizarlo la oración de Mincha, que es la oración de la tarde, del día del aniversario. Si el aniversario fuera en Shabbat, comienza a decirse Kadish el Shabbat anterior, pronunciando durante toda la semana, terminando de decirlo a la finalización del Shabbat propio del aniversario, se dice el Kadish. Quien fallece no teniendo hijos o no hay quien le diga Kadish por él, se debe comprometer un jajam, un sabio, para que lo haga durante el año y todos los aniversarios. Escucha a mis
colegas que están dirigiendo las comunidades emergentes por toda Latinoamérica, esto le aplica al líder, el administrador de los caminos de Israel, cuando no hay nadie más que pueda decir el Kadish por la persona que había fallecido, siendo ese fallecido judío y los familiares no. Hay poskim, intérpretes de la ley, que sostienen que un principio no debe decirse Kadish por varias personas fallecidas a pesar de haber recibido pago para decirlo de parte de varios interesados, ya que se teme que pueda haber un robo, un gezel. Exceptuando esto, se dice un Kadish todos los días de acuerdo a la cantidad de fallecidos, y esto quiere significar como un mínimo Kadish diario por cada uno de los fallecidos. Esta situación deberá hacerlo saber desde el principio a las personas que abonan para decirlo. De acuerdo a la halajá, la ley judía, no se teme de decir un Kadish por varias personas, pues es positivo para uno y para con el ordo. Si una persona quisiera decir Kadish por ordos como un favor personal, pero la elevación de sus almas, Lejastilás lo puede hacer. Por ejemplo, ustedes tienen en mente decir Kadish por una persona, se le avisa a los familiares que va a decir Kadish en parte de ellos y es aceptado. ¿Puede el hombre decir Kadish por su primera esposa cuando aún la actual está escuchándolo? Sí, puede el hombre decir Kadish por su primera esposa cuando aún la actual está escuchando. El costumbre entre los sefaradim es que todos los dolientes que se encuentran durante los 30 días y por el año, por el aniversario, digan Kadish todos juntos. Solamente debe de tratar de decirlo en forma conjunta, sin adelantarse ni atrasarse, y vale decir en unísono. No es la costumbre de nuestros hermanos los Ashkenazim, pues hay una serie de prioridades para decirlo. A la luz de los hechos, la costumbre de los Sefaradim es más acorde, pues evita divergencia y rencilla. A pesar de ser preferible a un principio que haya una o dos personas del conjunto que contesten el Kadish, de todas maneras, después del hecho, puede todo el público decir en breve, junto a la tal plegaria, aunque no haya quien conteste amén. No debe preocuparse el hecho que de cuando digan V'imbru amén, no hay siquiera uno que conteste amén. Bueno, una persona que tiene la voz baja o se encuentra afónico y sabe que no se lo va a escuchar en medio de todo el público, debe decirlo de todas las formas, y no debiendo dejar de decirlo por no tener otra alternativa. Los familiares pueden decir Kadish por un joven soltero de la cual se perdieron sus rastros en lugares mortíferos. Puede decirlo también en el caso de una persona casada, aún en el caso de una esposa que no estuviera liberada, en referencia a la mujer todavía que no comprobó la muerte del esposo de acuerdo a la halajá y por lo tanto no está autorizado para poder contraer nuevas nupcias. Es la que está, se puede decir, encarcelada, se llama aguna. Cuando una joven no desposada no alcanzó a tener hijos y fallece, es preferible que el padre sea que diga el Kadish, que en el caso de que no tuviera la seguridad de que el padre lo haga, están autorizados a comprometer a una persona ajena a que lo haga. Aquellos que dicen Kadish al lado de las tumbas, aun cuando no tienen un minion a su lado para que te contesten, están obrando en forma equivocada y es necesario reprovecharlo, no debiendo contestar amén a su plegaria. Finalmente, dice el padre Kadish por su hijo, particularmente cuando éste no tuvo hijos, y que pudieron decirlo por la elevación de su alma, su neshama. La idea de los Kadish es elevar el alma que haya fallecido, y es por eso de gran importancia. Ya oíste el cuento que yo conté sobre aquella mujer en la cual le dieron un cheque increíble para que así pudiera casar sus hijas, y esto fue como resultado de que la yeshiva comenzó a hacer Kadish por el fallecido, y como resultado, como se contó en la historia, el fallecido se apareció para escribir con testimonios que había regresado simplemente para dar el cheque
a la mujer. Bueno, en el próximo capítulo vamos a tocar sobre las leyes y costumbres sobre los 7 días de duelo. Son 7 días que se observe el duelo, los que han recibido un fallo. No uno, no es como en el mundo secular donde hoy muere, lo entierran y ya mañana está en la pachanga. Hay un sentido de lo que es apreciar el momento de dolor y experimentar la necesidad de poder ser consolado por este proceso de los 7 días. Le habla Davino Moshe Otero y recuérdese los caminos de él. Es tan importante de escuchar de ustedes y que respondan en lo positivo, dando un apoyo a nuestra entidad, Los Caminos de Israel, por ser acá. Hay varias formas de que usted puede apoyarnos. Haga una contribución antes del fin de este mes por PayPal a paypal.me/Los Caminos de Israel o envía su Sedaca directo a la cuenta bancaria de Los Caminos de Israel directo cuando lo envíe a rabbiotero@yahoo.com o al 786-306-8211. Y muchísimas gracias. Que el Eterno bendiga a cada uno de aquellos que han donado. Si ustedes lo donaron por mérito de algún enfermo, que el Eterno permite que sea sanado con refuah shlema inmediato, akshav. Y si ustedes lo donaron porque hay cosas malas ocurriendo en su vida, que el Eterno permite que esas cosas malas se remuevan de su vida y que venga bendición sobre su vida, sobre su hogar, y que la mala masal se convierte en buen masal. Masal significa suerte o ser fortunado en las cosas que está haciendo. Si también las cosas le está yendo mal y crees que hay un decreto negativo, dar donación, da sedacá. Lo he dicho muchas veces, la sedacá cambia el mal decreto. Si piensas que le estás yendo mal, da donación, aun si no lo puede dar a nosotros, Los Caminos de él, dar. Lo importante es que des sedacá al pobre, al necesitado, a los que enseñan Torah, no a los que se están enriqueciéndose por este medio. Y aquellos que tienen una mente pobre y totalmente miope espiritualmente, esto no es para ustedes. Siguen con su tercadez pensando, este es otro rabino como los pastores que están pidiendo. No, estamos dando a ustedes la oportunidad de salir de su pobreza mental, su pobreza espiritual, de poder tomar el hecho de dar para que su luz despierte en ustedes para bondad, para merced y para sanación de todo su ser. Shalom, shalom y Shabbat shalom.